Existen ríos que simplemente fluyen. Y existen ríos que construyen mundos. Crean cañones de 1 kilómetro de profundidad, tallando la historia del planeta en la roca viva. Sostienen imperios en medio de desiertos imposibles, transformando el polvo en metrópolis de neón y campos de esmeralda. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Durante un siglo, el río Colorado fue el símbolo del poder humano sobre la naturaleza. Una arteria aorta, de 2.300 kilómetros de largo, domada por presas que se cuentan entre las maravillas de la ingeniería moderna. Era el río que había conquistado el oeste americano. Hoy, ese río está muriendo. No es una metáfora. No es una exageración lejana. Es una catástrofe que se desarrolla en cámara lenta, a la vista de todos. Los embalses más grandes de los Estados Unidos se están convirtiendo en cañones secos. Las ciudades que albergan a millones están al borde de una crisis de agua sin precedentes, y el río, por primera vez en millones de años, ya no llega al mar. Esta es la historia de una línea de vida que se seca, de un sistema vital que alimenta a 40 millones de personas y que está colapsando. Y la parte más aterradora es que, aunque todos lo ven venir, nadie parece capaz de detenerlo. Para entender la magnitud de la catástrofe, primero debemos entender la escala de la dependencia. El río Colorado no es un río ordinario. Es el sistema de plomería más controlado y legislado del planeta. Nace de la nieve derretida en las montañas rocosas, un origen humilde para un gigante. Desde allí, emprende un viaje titánico, atravesando 7 estados de los Estados Unidos y 2 estados de México. Es el alma del suroeste americano. Sin este río, ciudades que definen la cultura moderna simplemente no existirían. Los Ángeles, San Diego, Phoenix, Tucson, Las Vegas. Todas beben de esta única fuente. Millones de personas encienden sus luces gracias a la energía hidroeléctrica generada por sus presas. Y luego está la comida. Este río riega millones de acres de las tierras agrícolas más productivas del mundo, como el Valle Imperial de California. Más del 80% de las verduras de invierno de toda América del Norte provienen de este desierto, irrigado con agua del Colorado. Para hacer todo esto posible, el hombre construyó monumentos a su propia ambición. La presa Hoover, un ícono de la ingeniería de los años 30. La presa de Glen Canyon, que creó el lago Powell. Decenas de otras presas, cientos de kilómetros de canales de concreto. El río fue domesticado, dividido y puesto a trabajar. Se convirtió en un motor económico de billones de dólares. Un motor que ahora se está quedando sin combustible. ¿Cómo llegamos aquí? La crisis actual no comenzó con una sequía. Comenzó hace un siglo, con un error de cálculo fatal. Estamos en el año 1922. Los 7 estados del río se reúnen para firmar el Pacto del Río Colorado. Necesitaban dividir el agua, crear reglas para compartir este recurso invaluable. Para hacerlo tenían que saber cuánta agua transportaba el río. Y aquí cometieron el pecado original. Basaron sus cálculos en los datos de las 2 décadas anteriores, un periodo que ahora sabemos fue el más húmedo en los últimos 500 años. Midieron el río durante una inundación y asumieron que ese era su estado normal. El pacto asignó, en papel, más de 16 millones de acres pie de agua al año. Un acre-pie es una cantidad difícil de imaginar. Es suficiente agua para cubrir un campo de fútbol, con 30 centímetros de agua. El problema es que el río, en un año promedio durante el último siglo, solo transporta unos 13 o 14 millones de acres pie. Y en los últimos 20 años, gracias a un clima cambiante, esa cifra es aún menor, a veces por debajo de los 10 millones. Construimos un sistema entero, ciudades y granjas para 40 millones de personas, basado en una cantidad de agua que nunca existió realmente. Durante décadas pudimos ocultar este déficit gracias a los 2 embalses gigantes, el lago Mead y el lago Powell, que actuaban como nuestras cuentas de ahorro. Pero ahora, después de más de 2 décadas de sequía implacable, las cuentas de ahorro están casi vacías. El error de cálculo de 1922 finalmente nos ha alcanzado. Esta es la evidencia más visible del colapso.
El lago Mead y el lago Powell son los dos reservorios artificiales más grandes de los Estados Unidos. Son el corazón del sistema y están en soporte vital. Dale like, suscríbete y comparte. Miren estas líneas blancas en la roca. Los locales las llaman las marcas de la bañera. Son depósitos de minerales que muestran dónde solía estar el agua. Es la cicatriz de nuestro consumo excesivo. El lago Mead ha descendido a su punto más bajo desde que la presa Hoover se construyó. Ha perdido más de 2/3 de su capacidad. El lago Powell, río arriba, está en una situación similar. Existe un peligro real y presente de que ambos lagos caigan a un nivel conocido como reserva muerta. Es el punto en el que el agua está tan baja que ya no puede fluir río abajo por gravedad a través de las presas. Si eso sucede, las turbinas hidroeléctricas se detienen. Millones de personas pierden electricidad. Y lo que es peor, el agua deja de fluir hacia California, Arizona y México. En Las Vegas, una ciudad que obtiene el 90% de su agua del lago Mead, el pánico es palpable. Han construido un nuevo túnel de toma de agua, una pajita de $3.000 millones en el fondo del lago, por debajo de las tomas originales, en una apuesta desesperada por seguir bebiendo, mientras el nivel del agua se desploma hacia el fondo. Cuando vemos esta crisis, es fácil culpar a las luces de Las Vegas o a las piscinas de Los Ángeles, pero esa no es toda la verdad. Ni siquiera es la parte más grande. La mayor parte del agua del río Colorado, casi el 80%, no va a las ciudades. Va a la agricultura. El sistema legal del río se basa en una ley de derechos de agua, del siglo XIX, donde el primero en llegar es el primero en tener derecho. Y los primeros en llegar fueron los granjeros. Hoy, distritos de riego en el Valle Imperial de California y en Arizona tienen derechos de agua prioritarios que empequeñecen los de las ciudades. Usan esa agua para cultivar en el corazón del desierto de Sonora. ¿Y qué cultivan? Lechugas, brócoli, zanahorias. Si comes una ensalada en invierno en los Estados Unidos o Canadá, es casi seguro que fue regada con agua del Colorado. Pero el cultivo que más agua consume es la alfalfa. Heno cultivado en el desierto, que consume más agua que todas las ciudades de Arizona y Nevada juntas, y que se utiliza principalmente para alimentar al ganado, a menudo en el extranjero. Estamos usando el recurso más escaso de Occidente, el agua de un río moribundo, para cultivar comida para vacas en un desierto. El sistema es legal, pero es completamente insostenible. Un río tiene un propósito geográfico fundamental: llevar agua dulce y sedimentos al océano. Es una conexión vital entre la tierra y el mar. El Colorado ya no cumple esa función. Durante los últimos 60 años, la historia del río ha sido una de extracción. Cada estado toma su parte. Cada granja toma su parte. Cada ciudad toma su parte. Y cuando el río finalmente se acerca a su destino, el Golfo de California en México, no queda nada. Donde antes existía un vasto delta de 3 millones de acres, un humedal exuberante lleno de aves, jaguares y vida marina, ahora solo hay un desierto de sal. El río se convierte en un hilo de agua y luego desaparece en la arena a más de 150 kilómetros de la costa. El río que talló el Gran Cañón ahora muere de sed en un desierto polvoriento, a pocos kilómetros de donde debería estar su desembocadura. Es la víctima ecológica silenciosa de un siglo de sobreexplotación. Ocasionalmente, en años muy húmedos, o cuando se libera un flujo pulso negociado internacionalmente, un poco de agua llega al mar. Y cuando lo hace, la vida explota brevemente. Pero la norma es el polvo. El río, en su estado natural, ha muerto. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta más urgente. Si la crisis es tan obvia, ¿por qué nadie la detiene? La respuesta es un laberinto legal y político. El río no pertenece a nadie, y por lo tanto, es una tragedia de todos. Los 7 estados están atrapados en el Pacto de 1922. La cuenca se divide en la cuenca alta, los estados de las montañas, y la cuenca baja, los estados del desierto. La cuenca alta está legalmente obligada a entregar una cantidad fija de agua a la cuenca baja, sin importar cuánta nieve caiga. La cuenca baja, especialmente California y Arizona,
Tienen una sed insaciable y derechos de agua que datan de hace un siglo. Nadie quiere ser el primero en renunciar a su parte. Durante años, la respuesta fue la burocracia, planes de sequía, negociaciones. Pero ahora, el sistema está en código rojo. El gobierno federal ha intervenido, exigiendo recortes masivos, de millones de acres pie. Pero los estados no se ponen de acuerdo sobre quién debe sufrir esos recortes. ¿Deberían ser las ciudades en crecimiento? ¿O los granjeros con derechos de agua centenarios? Es una batalla de suma cero. Cada gota de agua que un estado conserva es una gota que otro estado pierde. Nadie lo está deteniendo, porque detenerlo significa admitir que el estilo de vida del oeste americano, tal como se construyó, se acabó. Significa tomar decisiones políticamente imposibles que costarán miles de millones de dólares y rediseñarán economías enteras. El río Colorado es más que una historia regional. Es una advertencia para el mundo. El cambio climático no es solo osos polares y tormentas más fuertes. Es esto. Es la aridificación, un calentamiento lento y constante que reduce la capa de nieve, la fuente del río, y aumenta la evaporación, robando agua de los embalses antes de que podamos usarla. El río no está en una sequía temporal, está experimentando una nueva realidad. Una realidad con menos agua. Permanentemente. La era de la ingeniería gigante, de doblegar a la naturaleza a nuestra voluntad, ha terminado. El río nos ha recordado quién manda. La civilización del desierto, construida sobre el agua de un río moribundo, ahora se enfrenta a un futuro imposible. Tendrá que elegir entre granjas prósperas, ciudades en expansión o un río vivo, porque ya no puede tener las tres cosas. El Colorado está muriendo. Y mientras discutimos sobre quién tiene derecho a la última gota, el río simplemente desaparece. Dale like, suscríbete y comparte.